Hay guerras que se libran con espadas, y hay guerras que ningún ojo puede contemplar. Batallas que suceden en el silencio del corazón. Esta semana, la Torá comienza con unas palabras poderosas. Ki tetze la milhamá al oiveja. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Pero estas palabras también pueden hablarnos de otra guerra, la que cada ser humano libra contra aquello que intenta gobernarlo desde dentro. La ira, la codicia, el orgullo, la indiferencia. Porque conquistar una ciudad puede requerir un ejército, pero conquistarse a uno mismo puede requerir toda una vida. Ki tetze contiene una extraordinaria concentración de mitzvot, y quizás ahí se encuentra su secreto. La Torá desciende desde los grandes acontecimientos hasta los pequeños detalles de la existencia. Nos habla de la guerra, y después de una prenda perdida, de una casa, de un trabajador, de un animal cansado, de un nido escondido junto al camino, de una balanza utilizada en el mercado, como diciendo: la santidad no vive solamente en los grandes momentos, también vive en aquello que haces cuando nadie está mirando. Si encuentras algo perdido, no puedes fingir que no lo viste. Si observas al animal de tu hermano caído bajo su carga, no puedes simplemente continuar caminando. Porque quizá uno de los mayores peligros para una sociedad no comienza cuando las personas aprenden a odiarse, sino cuando aprenden a no mirar. Entonces aparece una mitzvah sorprendente. Si construyes una casa nueva, debes levantar una protección alrededor de su techo. ¿Por qué? Para que nadie caiga. Pero detrás de esta sencilla orden existe una sabiduría inmensa. No esperes a que alguien caiga para comenzar a protegerlo. La responsabilidad comienza antes del accidente, antes de la tragedia, antes de las lágrimas. Hay barreras que construimos con piedra y otras que construimos con nuestras decisiones. Los límites que ponemos a nuestra ira, las palabras que decidimos no pronunciar, las puertas que sabemos que no debemos atravesar. El sabio no solamente pregunta ¿qué está prohibido? También pregunta ¿dónde debo construir una cerca antes de caer? Ki tetze también entra en el mercado, y la Torá ordena que las pesas sean justas, porque una persona puede parecer justa mientras ora y ser deshonesta cuando cuenta monedas. Puede pronunciar palabras hermosas y engañar cuando nadie lo observa. Por eso la Torá lleva la santidad hasta la balanza del comerciante. Adonai no solamente mira nuestras oraciones, también mira nuestras medidas, nuestras promesas y la manera en que tratamos al ser humano que depende de nuestra palabra. Pero al final de la parashá aparece un nombre oscuro: Amalek. La Torá nos ordena recordar lo que hizo en el camino cuando Israel salió de Egipto. Amalek no atacó primero a los fuertes, atacó a quienes habían quedado atrás, a los cansados, a los débiles, a quienes apenas podían continuar caminando.
Amalek representa un mundo donde la fuerza encuentra al vulnerable y en lugar de protegerlo, lo destruye. Kitezze comienza hablando de guerra y termina recordándonos qué clase de personas jamás debemos convertirnos en medio de ella. Porque la verdadera victoria no consiste solamente en derrotar al enemigo que está delante de nosotros. Consiste en impedir que su crueldad nazca dentro de nosotros. Estamos en el mes de Elul, tiempo de examinar el corazón. Tal vez antes de preguntar ¿quién es mi enemigo?, deberíamos preguntar ¿qué debo vencer dentro de mí? ¿qué orgullo? ¿Qué resentimiento? ¿Qué indiferencia? ¿Qué palabra todavía necesito reparar? Porque todos caminamos hacia una batalla que nadie más puede ver. Y cada mitzvah puede convertirse en una pequeña victoria. Devolver lo perdido, levantar al caído, pagar justamente, construir una protección, defender al vulnerable, usar una balanza honesta, recordar y no convertirnos en Amalek. Quizás esa sea una de las grandes enseñanzas de Kitezze. Puedes conquistar muchas cosas en este mundo y aún así perder la batalla más importante, la batalla por tu propio corazón. Por eso, cuando llegue el próximo combate, cuando la ira toque la puerta, cuando el orgullo levante su voz, cuando sea más fácil mirar hacia otro lado, recuerda las palabras de la Torá. Kitezze la milhama. Cuando salgas a la batalla, no olvides quién eres. No olvides quién eres. No olvides al débil. Y sobre todo, no olvides delante de quién estás caminando.